Bien, gente. Yo sé que yo suelo decir mucho, esta clase es realmente importante. Y eso quizás puede desvirtuar la frase, ¿no? A la larga. Pero créanme, esta clase es realmente importante. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy vamos a, fíjense, la semana pasada vimos estilos arquitectónicos, vimos a muy alto nivel de qué formas podíamos organizar un sistema y por qué era importante entender esas distintas organizaciones, ¿ok? Y entender que esas no son todas las que existen, que se las podemos combinar, etc. Entonces hoy vamos a agarrar y vamos a tomar un poco esos conceptos y a bajarlos de nivel, porque si se van a dar cuenta hay una analogía bastante directa, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre patrones de diseño, o bien que tiene que ver la costura con el software. Si ustedes me preguntan, si ustedes salen a la calle y le preguntan a un programador, mira, tú manejas patrones de diseño, tú sabes qué es un singleton, tú no sé qué, y ese programador no sabe de lo que le están hablando, salvadas las diferencias idiomáticas de cómo le dice uno las cosas y cómo le dice el otro. Si ustedes se consiguen un programador que le hablan de patrones de diseño y el tipo no sabe de lo que le están hablando, ese tipo no es un programador profesional. Si me preguntan a mí, ese tipo es un mero aficionado, para que vean la importancia de esto, ¿ok? Entonces, bueno, como lo comentábamos, estamos hablando un poquito de diseño arquitectónico, de arquitectura de software, y bajamos a estilos arquitectónicos, eso ya lo conversamos, y ahora estamos bajando quizás un poco más, estamos hablando un poquito quizás de patrones de diseño. Entonces, en principio los estilos arquitectónicos tienen un nivel de abstracción mucho más alto, los patrones de diseño están mucho más abajo, están más relacionados directamente con las clases, con funciones, con el código, pues, digamos así, con el día a día de la programación, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en mente. Cuando uno habla de un patrón, y qué es un patrón de diseño, es un poco lo que conversamos en la clase pasada de estilos, que es un estilo. Es muy parecido el concepto, tiene algunas diferencias fundamentales. Según la Real Academia Española, fíjense, un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual, ¿ok? Ejemplo clásico, por ejemplo, en la costura se utilizan este tipo de cosas. Son patrones, son dibujos hechos en un papel que tienen la forma de algo, y ese algo uno agarra la tela y lo recorta, y así pues las costureras pueden reproducir si no estamos hablando a nivel industrial, quizás pueden reproducir un vestido o una y otra vez, porque tienen el patrón correspondiente. Entonces esto, por ejemplo, se utiliza un poco en la costura. Se utiliza en la ingeniería civil. Obviamente de esto conversamos, quizás usamos este mismo ejemplo para estilos arquitectónicos, pero es el mismo principio, ¿sí? O sea, el principio es, bueno, si usted tiene que hacer un puente y las dos orillas del puente están separadas por menos de tanta distancia, usted agarra y construye un puente, un simple beam bridge, un puente de viga simple, me imagino que se podrá traducir eso, y esta es la estructura que usted debe tener. Y punto, ¿se dan cuenta? Ahí no hay que darle vuelta. Si usted está en una situación, por ejemplo, en la que tiene tales características, usted va a construir un puente de este tipo. ¿Por qué? Porque alguien ya se tomó la molestia de resolver el problema de esta forma, de resolverlo de esta manera y de determinar cuál es la mejor forma de resolver el problema con en ciertos contextos, con ciertas condiciones. ¿Bien? O sea, eso tiene que estar claro. En realidad todo el concepto, digamos así, de patrón y de lenguaje de patrones viene de este señor, Christopher Alexander. Él desarrolló de alguna forma toda la idea, toda la visión de patrones y de patrones de diseño, pero la desarrolló para el área de la arquitectura y la arquitectura civil, ¿no? O sea, ojo, yo de arquitectura, de esta arquitectura en particular sé muy poco. Pero él planteó cosas así como, por ejemplo, si tú vas a tener un edificio, si vas a tener, no sé, una planta de un apartamento, es muy probable que tengas una habitación principal que tiene un baño. ¿Sí me sigue? O sea, son cosas de criterio muy tontas en el fondo, pero si se ponen a pensar es un patrón. Ustedes van a todos los edificios y en todos los edificios, pues, en promedio los apartamentos tienen, de 3 habitaciones, tienen 2 baños, uno en la habitación principal y uno ahí, ¿no? El tipo planteó cosas como que tú no quieres poner el baño al lado de la cocina, ¿no?
sea, y cuestiones que quizás cuando uno las dice suenan muy lógicas, pero a veces cuando uno está peleando con el problema no suenan todo lo lógico que uno quisiera. Entonces él planteó ese tipo de ideas, y obviamente es mucho más sofisticado que lo que estoy diciendo, ¿no? A nivel de arquitectura civil, pero el concepto, la visión la hizo él. Y entonces, bueno, como dice allí, él trabajó en el desarrollo de patrones arquitectónicos para la ingeniería civil, no para software, acuñó el término lenguaje de patrones, que no es más que un conjunto de patrones y sus relaciones con los que se pueden construir algo en un contexto determinado. O sea, si ustedes empiezan a tomar todos esos patrones, no ponga el baño al lado de la cocina, el baño tiene que tener una ventana de tal tipo, el baño, usualmente en un apartamento hay una habitación principal que normalmente tiene baño, y ustedes empiezan a tomar todo eso, ustedes hacen ese lenguaje de patrones, ¿okay? Que aplica a ciertos problemas particulares. A lo mejor si van a construir un edificio de oficinas, quizás esos patrones en particular no aplican, pero en un edificio residencial quizás se aplican, ¿no? Entonces hay muchas cosas en ese sentido. Y fíjense, el tipo en un libro que escribió en el 77, A Pattern Language, el tipo describió 253 patrones al estilo de los que estoy mencionando, y en este libro, The Timeless Way of Building, el tipo va mucho más allá y describe la motivación de su trabajo, o sea, el por qué definir un poco estos patrones. Entonces es interesante conocer un poco de dónde viene esto, ¿no? Y aquí viene quizás lo importante. Fíjense, cuando él habla de patrones, él se refiere a problemas comunes de la construcción de edificios y urbanismo, y cómo estos problemas deberían ser resueltos. O sea, cuando uno va a diseñar un edificio, cuando uno va a diseñar un urbanismo, uno se consigue con los mismos problemas una y otra vez. Y generalmente las soluciones suelen ser las mismas una y otra vez. Uno tiene un problema y tiene este conjunto de posibles soluciones y uno tiene que escoger cuál toma, ¿no? Entonces, las soluciones propuestas, fíjense, incluyen sugerencias que van desde cómo las ciudades o los pueblos deberían estar estructurados hasta dónde deberían ser ubicadas las ventanas en una habitación. O sea, es una forma de decir, ok, siempre que vamos a diseñar una habitación tenemos el problema de dónde poner las ventanas. Eso es todo un arte, o sea, quizás a uno le parece algo trivial, algo tonto, pero para los arquitectos eso es todo un arte y es muy importante. Traten de diseñar una casa, mi papá lo hizo, construyó 2 casas y bueno, a la segunda uno mira la casa y dice, coño, aquí hay un pelón, esa ventana de medio metro más allá. ¿Ok? Entonces es fácil verlo después de que la casa está construida. Antes de que la casa está construida, créanme que ahí es donde los arquitectos saben lo que hacen. Vale, entonces bueno, la idea es eso, o sea, las soluciones propuestas incluyen sugerencias de este tipo, pues, ¿no? O sea, de cómo resolver estos problemas, ¿no? Entonces, fíjense que este señor define un patrón de diseño como una descripción detallada de una solución a un problema recurrente dentro del contexto de un edificio. O sea, dado un contexto, hay ciertos problemas recurrentes que suceden una y otra vez en el mismo contexto. Y lo vamos a solucionar generalmente de la misma forma una y otra vez. No tiene sentido reinventar la rueda cada vez que tenemos que encontrar una solución a ese problema. Alguien ya encontró la solución a ese problema. Pero lo más probable, o sea, en la mayoría de los casos, en muchos casos, es buena idea entender qué soluciones existen y ver si alguna de esas soluciones que ya existe aplica a nuestro problema en particular y simplemente utilizar eso. Ojo, ¿no? Eso suena un poco a coartar la creatividad y la imaginación. No, o sea, la imaginación y la creatividad tienen que existir y tienen que estar allí, ¿no? Pero, o sea, si ustedes van a clavar un clavo, simple y llanamente no van a hacer un martillo desde cero. ¿Me siguen lo que trato de decir? A fundir el hierro, a forjarlo, etc. Y después van a clavar el clavo, ¿no? O sea, van a utilizar un martillo que ya existe. Entonces, bueno, cada patrón describe un problema, o sea, eso es lo que describe un patrón, que ocurre una y otra vez en un determinado contexto y describe la solución. Y la solución, como les digo, puede ser utilizada millones de veces de forma recurrente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿a qué viene todo esto en la ingeniería del software? Y en la arquitectura del software, y en el diseño orientado a objetos, y en la codificación de software. ¿Qué les han enseñado a ustedes hasta ahora en las distintas programaciones? Fíjense, si reflexionan un poquito. Les han enseñado a escribir código. O sea, les han enseñado que existe algo que se llama programación imperativa, programación estructurada. Les han enseñado que ponen instrucciones una tras de otra y que si ustedes ponen unos cuantos ifs, elses y declaran unas variables, posiblemente puedan resolver una ecuación diferencial y generar un resultado numérico, ¿sí?
Les han enseñado programación orientada a objetos, les han enseñado que existe el concepto de objeto y qué representa el objeto y etc. Y les han enseñado algunas estructuras de datos. Pero algo de lo que adolecemos, de lo que carecemos a este nivel de la carrera, y que yo estoy seguro que se han dado cuenta en su trabajo, en los productos, es esa habilidad que diferencia un programador profesional a lo mejor de un novato, de tomar un problema y de generar realmente una estructura de clases que resuelvan el problema. Escribir una función es fácil, eso no es difícil, o sea, eso es realmente fácil. Pero tomar un problema complejo, separarlo en bloques y poder decir, bueno, esta clase tiene tal responsabilidad y hace esto y esto y esto y esto otro, y esta clase hace esto y esto y esto otro, y así sucesivamente voy a organizar esto y esto se va a comunicar de esta manera. Créanme que esa es la parte difícil y lo están sufriendo. Estoy seguro que lo están sufriendo. ¿Okay? Entonces, bueno, los patrones vienen del hecho de que si ustedes imagínense que tienen en sus proyectos, pudiesen trabajar eternamente en sus proyectos, o supónganse que esto no existiera y trabajan en este proyecto, lo terminan satisfactoriamente, trabajan en el siguiente, lo terminan satisfactoriamente y así sucesivamente, ustedes van a empezar a darse cuenta de que están resolviendo los mismos problemas más o menos de la misma forma. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, no sé, de que hay una situación en la que un objeto recibe una información y lo que hace es que en vez de procesarla la delega a otro objeto. Ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor cuando están manejando imágenes, ustedes quieren cargar la imagen una sola vez, porque cargar imágenes de disco es algo que toma tiempo, toma recursos, ¿ok? Y no tiene sentido tener 10 copias de la misma imagen en memoria. ¿Por qué? Porque están perdiendo memoria. Entonces uno empieza a preguntarse cómo hace uno para tener un objeto que me permita a mí servir de caché de todas esas imágenes y cómo puedo yo acceder a ese objeto fácilmente desde todos lados en la aplicación sin declarar una variable global. Entonces eventualmente van a resolver el problema. Van a darle el código y a darle hasta que encuentren una solución. Y en el siguiente proyecto no van a volver a sufrir ese problema, sino que ya van a tener la solución bajo la mano lista. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la ingeniería del software? Pues que en el software también hay patrones de diseño. ¿Okay? Hay muchos patrones de diseño ya predefinidos que le dan pistas a uno de cómo podría uno resolver ciertos problemas. Ese que les acabo de decir, por ejemplo, es un clásico. ¿Okay? Entonces, bueno, como dice allí, hacer diseño orientado a objetos es una tarea particularmente compleja, en especial si se buscan altos niveles de reusabilidad. Y generalmente no es buena idea tratar de resolver todos los problemas desde cero. Usualmente es mejor tratar de reutilizar soluciones o conceptos que ya han funcionado en el pasado, ¿no? Y si existe, si ya está hecho, si alguien ya dedicó largas horas a solucionar el problema, pues ¿por qué emplear tiempo y esfuerzo para volver a solucionarlo? Simplemente sería bueno ver si la solución que esa persona encontró es adecuada, y eso, ojo, ¿no? Eso hay que hacerlo, no es usar patrones por usar patrones. A ver, ¿dónde podemos meter aquí un patrón tal? No, o sea, ya va. Este patrón, esta solución, ¿resuelve mi problema en el contexto que lo tengo? ¿Sí o no? La otra cosa que es interesante es que si uno programa usando patrones, pues resulta que pasa que en general los programadores que manejan patrones pueden hablar en el mismo lenguaje. ¿Sí me sigue? O sea, cuando yo les hablo de un patrón, de un facade, de un singleton, o de un patrón particular, si ustedes conocen el patrón, ustedes saben de lo que estamos hablando. Y si todos sabemos más o menos cuáles son las estrategias para implementar esos patrones, cuando ustedes vean código, si me siguen, ustedes van a poder decir, eso es un facade. Y van a entender más fácilmente la razón de ser de ese código que esté allí. O sea, eso también es importante, porque eso si uno está leyendo buen código, eso me permite entender mucho más rápidamente y mucho más fácilmente el código, ¿no? Que eso es una habilidad deseable. Entonces, fíjense, los diseñadores o los desarrolladores o programadores experimentados suelen hacer buenos diseños, porque conocen de forma consciente o no la forma de resolver los problemas comunes de diseño, porque ya se han encontrado con esos problemas y ya los han sufrido, ya los han resuelto, ya se han robado el patrón de algún lugar y han solucionado el problema, ¿no? Y los diseñadores inexpertos generalmente se confunden o no conocen todas las posibles soluciones a un problema, de modo que usualmente tienden a generar soluciones desde cero. Entonces, de nuevo, o sea, a lo mejor ustedes le hablan a un programador que tiene 10 años de experiencia o 15 años de experiencia de patrones de diseño
y el tipo no sabe qué es eso. O sea, conceptualmente hablando, el tipo no sabe qué es un singleton, qué es un facade, qué es un proxy, qué es, pero cuando le echan el cuento, no, un proxy es tal y tal y tal y tal cosa, el tipo después de 15 años de estar programando va a decir, ah, claro, vale, pero si yo he usado eso, ¿sí me sigue? Entonces mi consejo, procuren no tardar 10 o 15 años en aprender esto. Es buena idea aprenderlo de entrada, ¿no? Les va a ahorrar muchos problemas. Y ya les voy a dar unos tips de cómo uno puede ir aprendiendo esto, ¿no? Y bueno, como dice allí, cuando un ingeniero encuentra una buena solución, la usa una y otra vez siempre que la necesite, pues esa es la idea fundamentalmente. Entonces tiene sentido tratar de utilizar patrones para diseñar e implementar software. Ojo, esta no es una solución mágica, esta no es una cajita de herramientas de alto nivel que yo voy a decir, tengo que hacer una aplicación y empiezo a combinar bloquecitos de estos y tengo mi aplicación resuelta mágicamente. ¿Okay? Son herramientas que me ayudan a pensar en términos de software y de diseño. Y entonces, bueno, es lógico pensar que existen problemas típicos con sus respectivas soluciones típicas que se repiten a lo largo de diferentes sistemas. Por ejemplo, uno a veces le pregunta a la gente que está aprendiendo a programar, uno le dice, mire, el deshacer y el rehacer de Word o de cualquier cosa, los programadores novatos piensan que eso es magia. O sea, ellos ven eso y dicen, coño, pero ¿cómo hace Word o cómo hace una aplicación de este tipo que es muy compleja si se ponen a pensar? Yo puedo meter imágenes, texto y cosas de este tipo para deshacer y rehacer. Créanme que yo cuando estaba muy novato, eso me quitaba el sueño. Y no teníamos internet en aquella época para salir corriendo y averiguar. Bueno, les voy a... O sea, en esta clase vamos a ver cómo se hace eso. Se van a dar cuenta que es un patrón de diseño y se van a dar cuenta que en el fondo la solución al problema es literalmente estúpida. O sea, es extremadamente tonta si uno sabe el patrón, si uno sabe cómo hacerlo. ¿Okay? Obviamente, si uno está sufriéndola desde cero, se pueden pasar 2 meses o un mes a lo mejor pensando en cómo resolver ese problema de una forma óptima, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, pues. O sea, si uno sabe cómo implementar ese deshacer y ese rehacer para una aplicación y conoce el patrón de diseño, lo puede hacer en todas las aplicaciones, transparentemente. Y este libro yo se los iba a traer, se los juro, me olvidé. Voy a procurar traérselo en la próxima clase. Design Patterns, patrones de diseño, ¿no? Es un clásico de la década de los 90. Yo tengo creo que la segunda o la primera edición en inglés, no sé. Es tan viejo, no tengo una edición nueva, no sé realmente si hay una edición nueva, debe haberla, pero es tan viejo que no utiliza UML todavía, utiliza UMT si mal no recuerdo, entonces lo vamos a ver a lo largo del curso. Si ven algunos diagramas un poquito distintos, son parecidos a diagramas de clases, pero no son exactamente diagramas de clase, ¿no? Y lo escribió esta gente que le decían The Gang of Four, la banda de los 4, que son Gamma, Hell, Johnson y este otro señor que nunca sé cómo se pronuncia realmente su apellido, ¿no? Y es genial el libro porque básicamente es lo primero que se hizo en este tipo de cosas, en ingeniería de software, en software, porque es un conjunto de 23 patrones de diseño bien definidos, bien especificados, que son útiles en muchas situaciones, ¿no? Entonces ya les voy a decir algo sobre cómo uno puede sacarle provecho a este libro, ¿no? Lo que les decía, no utiliza UML, la edición esta que yo tengo disponible, utiliza UMT, que bueno, si ustedes entienden que es un diagrama de clases y conocen los conceptos, realmente leer esto es muy fácil, ¿no? O sea, hay que poner un poquito de esfuerzo, pero es muy simple, además que UMT es la base de los diagramas de clases hoy en día, o sea, es muy parecido. Fíjense que esta es otra cosa muy curiosa, así como también hay problemas recurrentes y buenas soluciones a los problemas recurrentes, suelen existir problemas recurrentes y pésimas soluciones a esos problemas recurrentes. O sea, como dicen en inglés, los do's y los don'ts, ¿okay? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces los antipatrones o los antipatterns también sirven como referencia. ¿Okay? Entonces el antipatrón, por ejemplo, son errores comunes solucionando problemas conocidos. O sea, si usted se enfrenta a este problema, por lo que más quiera, por favor, no lo solucione de esta forma, porque ya lo hemos intentado y nos hemos estrellado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es una buena idea ver las dos caras de la moneda de alguna forma. Si uno tiene patrones y uno
ve cómo debería solucionar ciertos problemas y es buena idea aprender de los errores de la experiencia de otros y entender cómo uno no debería resolver los problemas. Son 2 libros que en verdad les recomiendo. O sea, creo que si yo tuviese que botar por la ventana, no sé, el 90% de los libros que hay en mi biblioteca, me quedaría con estos 2. Estarían en la lista de libros que conservaría. Bien. Entonces, bueno, regresando a los patrones de diseño, no es que esta sea la única forma de hacerlo, pero uno tiende a describir el patrón, ¿ok? ¿Y qué dice uno del patrón? Bueno, uno le da un nombre a ese patrón, un nombre corto, descriptivo, ¿no? Y es una forma general de describir un problema de diseño, sus soluciones y sus consecuencias en 1 o 2 palabras. Cuando uno habla de singleton, por ejemplo, uno está hablando, por decirlo de alguna manera, de un objeto que existe solo una instancia en memoria a la vez. Entonces el singleton es single, ¿ok? En inglés. Cuando uno habla de un facade o de una fachada en español, uno está hablando de una fachada, de una clase que encapsula o esconde un conjunto de clases por detrás. Entonces uno piensa en fachada y se le viene a la cabeza ese concepto, ¿no? Entonces eso es en cuanto al nombre. La descripción del problema es, bueno, describir cuándo o en qué casos aplica un patrón y explicar con más detalle el problema y su contexto, ¿no? En la descripción del problema es interesante tener en cuenta que describe en qué casos debería aplicarse el patrón, pero también es bueno incluir algunas luces de en qué casos no debería aplicarse el patrón en particular, ¿ok? La solución, bueno, es describir los elementos de diseño que constituyen la solución. O sea, decir, bueno, ya sabemos que este problema lo vamos a solucionar de esta manera. ¿Y cómo lo describimos? Con las herramientas que ya conocemos, o sea, describiendo elementos, clases, lo pueden ver de esa manera, las relaciones entre esas clases, las responsabilidades de esas clases, la forma en que cooperan y colaboran esas clases, etc. ¿Bien? Entonces, fíjense, una solución no describe un diseño o una implementación concreta para un caso particular. Ustedes no van a conseguir eso. Van a conseguir una descripción general en términos de clases del patrón. Y ustedes van a tener que adaptarlo para su caso particular o su caso concreto. ¿Bien? La diferencia, por ejemplo, entre un patrón y un framework, eso lo vamos a ver un poco más adelante, es que el patrón no es algo que está listo para usar. O una biblioteca. Cuando ustedes utilizan una biblioteca, ustedes dicen, no, incluya IOStream y úsela. O importe el paquete de Hibernate de Java y úselo. Me siguen, ya eso representa código, es algo que está escrito, que funciona out of the box, ¿okay? Directo de la caja. Pero un patrón es una idea, es un concepto que uno puede aterrizar y puede implementar. Pero es eso, es un concepto. Entonces, bueno, o sea, lo tienen que ver como una plantilla que describe de forma abstracta la forma en que se puede aplicar un patrón a casos particulares, ¿no? Y las consecuencias son los resultados de aplicar el patrón. O sea, si usted utiliza este patrón, es probable que encuentre tal o cual problema a futuro. Entonces, eso es importante definirlo, ¿ok? Generalmente describe las ventajas o las desventajas de usar el patrón de diseño. Fíjense, lo mismo que hacíamos con estilos arquitectónicos. Si usamos este estilo arquitectónico, estas son las ventajas y estas son las desventajas, para que uno sea consciente del asunto y defina si está dispuesto a pagar el precio que implica usar el patrón, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice allí, eso nos ayuda a definir costos y beneficios de aplicar el patrón. Y bueno, en general, esas son quizás las más importantes. El Gamma, el libro este que les comenté, describe los patrones con esto, o sea, nombre y clasificación, clasifica los patrones según ciertos criterios, otros nombres por los que se conoce al patrón, eso también es importante a veces, aplicabilidad, o sea, en qué casos aplica, participantes, quiénes son los involucrados o los participantes en el patrón, consecuencias, código de ejemplo, en realidad debería leerse de arriba abajo, de izquierda a derecha y de arriba abajo, pero bueno. El propósito, o sea, qué resuelve el patrón, cuál es la motivación, cuál es su estructura, colaboraciones, o sea, en general información útil sobre el patrón. Usos conocidos, o sea, en qué situaciones particulares se sabe que este patrón se usa, ¿no? O sea, como les digo, cuando hablemos del patrón comando, un uso conocido, por ejemplo, es implementar sistemas de hacer y de deshacer. Ese es un uso conocido de ese patrón, ¿no? Y la otra cosa interesante son patrones relacionados. Por ejemplo, muchas veces cuando uno utiliza una fachada,
es posible que uno esté utilizando un singleton también para obtener una instancia de la fachada. O es posible que uno esté usando un factory para obtener una instancia de la fachada. Y cuando uno utiliza una fachada y uno utiliza un factory para obtener una instancia de la fachada, es posible que uno esté usando un singleton para obtener el factory. Entonces, hay un grupo de patrones que se pueden, ya vamos a entrar en definición de qué es un poco ese factory, etcétera, pero hay un grupo de patrones que potencialmente cooperan juntos. ¿Okay? Entonces, es importante tener una idea clara en ese sentido. Por ejemplo, fíjense, yo tengo aquí un PDF. Si Alison Wakely ve esto, con mucho gusto me pueden contactar y le digo cuáles son mis abogados para que me demanden. Nota mental, eso fue una broma, ¿no? A ver, aquí tengo la página 171, 95, bueno, es una de esas dos. El índice aquí es medio raro, supongo que esto es 95. Denme 30 segundos. A ver, aquí está, fachada. Entonces, fíjense, tenemos aquí, ya va, déjame cambiar esto. Tenemos aquí una breve descripción del nombre del patrón. En inglés se le conoce como facade. Es un patrón estructural, ya vamos a ver un poco los tipos de patrones que hay. Fíjense el propósito del patrón. Epa, por allá atrás. Fíjense el propósito del patrón. Proporciona una interfaz unificada. Proporciona una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un subsistema. Define una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea más fácil de usar. ¿Okay? Entonces, motivación, por ejemplo, estructurar un sistema en subsistemas ayuda a reducir la complejidad. Un típico objetivo de diseño es minimizar la comunicación y dependencias entre subsistemas. O sea, un modo de lograr esto es introduciendo un objeto fachada que proporciona una interfaz única y simplificada para los servicios más generales del subsistema. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el primer escenario, donde arriba tenemos un conjunto de clases clientes y abajo tenemos un conjunto de clases subsistemas. O sea, valga decir, tenemos un grupo de subsistemas que se comunican entre sí. Y son varios subsistemas y pueden ser complejos esos subsistemas. Y lo que sucede es que los clientes, para lograr sus objetivos, tienen que utilizar ese conjunto de subsistemas. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser complejo algunas veces para lograr un objetivo quizás muy simple, tener que llamar a aquel subsistema, pedirle algo, lo que me dé, pasárselo a aquel, y lo que este me devuelva se lo paso de nuevo a este, y lo que este me devuelva se lo paso a un tercer subsistema, y todos esos tres subsistemas a lo mejor tienen interfaces distintas, quizás pueden tener convenciones distintas, etc. ¿Sí me sigue? Y yo solo quería sacarle punta al lápiz. Vale, entonces lo que tengo es un poco esta estructura, y lo que podría eventualmente tener, o sea, una manera de solucionar este problema, de reducir la complejidad, es esta que está aquí, es poner entre ese conjunto complejo de subsistemas y entre los clientes una fachada. Entonces, si se imaginan, estas cajas que están aquí son subsistemas, pero también imagínense que pueden ser clases. ¿Sí me sigue? Estas señoras pueden ser clases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene clientes que utilizan ese conjunto de clases y empieza a ser complicado que ese cliente brinque de una clase a la otra, invoque a este, llame a este, etc. ¿Qué hacen ustedes? Construyen una clase adicional, que es la fachada, donde toda la, digamos así, la interfaz necesaria para acceder a esas clases que están por debajo es a través de la fachada.
Es muy fácil, los clientes solo trabajan o solo, digámoslo así, pelean o luchan con la fachada. No tienen que saber qué es lo que hay debajo. Como bono adicional, ¿qué creen que uno gana aquí? Aquí hay un bono, algo que hemos conversado en clase, que se puede decir muy fácil y rápidamente. ¿Cuál será el nivel de acoplamiento, ¿okay?, entre las clases clientes y las clases del subsistema en el diagrama de la izquierda? ¿Será alto? ¿Será bajo? ¿Serán fuertemente acopladas? ¿Débilmente acopladas? Nivel de acoplamiento, fíjense, si yo cambio algo, por ejemplo, en la interfaz de alguna de las clases del subsistema, estaré dañando o tendré que hacer cambios en los clientes. Seguramente. Porque los clientes están usando directamente las clases de los subsistemas. El bono que gano con esto es que ¿cuál será? Fíjense que eso se llama un alto nivel, un fuerte nivel de acoplamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando dos cosas están fuertemente acopladas, cuando yo cambio una, tengo que cambiar la otra. No me queda más remedio. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel de acoplamiento que existe entre la caja de un automóvil y el motor de un automóvil? Es alto, ¿ok? O sea, los huecos tienen que estar en las mismas posiciones para poder atornillar una cosa con otra. Los piñones deben ser congruentes, no sé, yo de mecánica sé muy poco realmente. ¿Me siguen la idea? Entonces es el mismo principio. ¿Cuál es el nivel de acoplamiento que tengo entre el motor del automóvil y el caucho? Es bajísimo. ¿Ok? Yo puedo cambiar el caucho perfectamente, indiferentemente del motor del automóvil, ¿no? Entonces lo mismo sucede aquí. Fíjense que la fachada lo que me está haciendo es reduciéndome el nivel de acoplamiento entre los subsistemas y los clientes también. Además de que, ventaja, fíjense, me está ocultando la complejidad de los subsistemas. Yo manejo ahora los subsistemas con una sola clase. Me está reduciendo el nivel de acoplamiento. O sea, si yo cambio algo aquí, ¿ok?, probablemente tenga que cambiar la fachada, pero los clientes, lo más probable es que no los tenga que cambiar, dependiendo de la complejidad del cambio. ¿Ok? ¿Alguien ve alguna desventaja? Fíjense que al ocultar los subsistemas, porque es literalmente lo que estoy haciendo, estoy perdiendo poder. Estoy perdiendo poder porque si hay alguna funcionalidad que con la fachada no la puedo hacer, o sea que la fachada no la contempla, pero que sin embargo sí se puede hacer con estos subsistemas, yo no la estoy pudiendo hacer. Mientras que aquí, al utilizar los subsistemas crudos, por decirlo de alguna manera, sí lo podría hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nuevo, obviamente hay ventajas y desventajas, ¿ya? Normalmente, o sea, una buena estrategia a veces de diseño suele ser que uno hace subsistemas muy básicos, por ejemplo, que cumplen tareas muy específicas y que cubren muchas posibilidades y muchas, digámoslo así, que son de muy bajo nivel, o sea, que me dan mucho control de lo que estoy tratando de hacer, ¿ok? Pero como usar eso a alto nivel es difícil, uno lo que hace es que uno monta sobre ese grupo de subsistemas una fachada que oculta esa complejidad, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, es una buena estrategia de diseño. Fíjense que si uno conoce estos conceptos, uno puede pensar desde un principio de esa manera y mejorar posibles diseños. Caso que tenemos aquí en el curso, por ejemplo, Magic Root. Magic Root tiene un objeto partida y detrás de esa partida ellos esconden buena parte de la complejidad de las reglas del juego y de un montón de cosas. Okay, ese es un ejemplo interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? Fíjense, vamos entonces a la siguiente página. A ver. Ese es el más clásico, ¿no, profe? ¿Cuál? La fachada. No te creas, ese es uno de los más clásicos. El Singleton es muy clásico, el Proxy también es bastante, el Factory. O sea, ahorita conversamos un poco más de eso.
Entonces fíjense, aplicabilidad. Usamos el patrón facet cuando queramos proporcionar una interfaz simple para un subsistema complejo. Está bien. Cuando haya muchas dependencias entre los clientes y las clases que implementan una abstracción, se introduce una fachada para desacoplar el subsistema de sus clientes y otros subsistemas, promoviendo así la independencia entre subsistemas y portabilidad. Cuando queramos dividir en capas, fíjense que en el fondo, esto lo que está planteando, nos está llevando es hacia una arquitectura por capas. Cuando queramos dividir en capas nuestros subsistemas, se utiliza una fachada para definir un punto de entrada A en cada nivel del subsistema. ¿Recuerdan la arquitectura por capas? Bueno, ustedes pueden ver como que la interfaz de cada subsistema hacia la capa de arriba es una fachada. Y debajo de esa fachada, en esa capa, hay un conjunto de subsistemas que pueden utilizar la fachada de las capas inferiores. Entonces uno puede hacer perfectamente esa analogía. Entonces, estructura, aquí el tipo nos está mostrando muy básicamente cuál es la estructura, un conjunto de subsistemas y la fachada arriba. Aquí el tipo nos está mostrando un ejemplo. Fíjense que, por ejemplo, un compilador es una aplicación muy compleja que hace muchas cosas. Un compilador hace un análisis léxico, un análisis semántico, procesa el árbol digamos así, de tokens, etc. Genera código objeto y después tiene que linkear ese código objeto con librerías y con otro código objeto, ¿no? Entonces yo podría perfectamente darles a ustedes un compilador que ustedes tienen que hacer todo ese proceso. Entonces ustedes le dan un programa y ustedes dicen, bueno, hacer el procesamiento léxico, ¡pum! Aquí está el resultado. Y luego hacer el procesamiento sintáctico, ¡pum! Aquí está el resultado. Y luego dicen, bueno, generar código objeto, ¡pum! Aquí está el resultado. ¿Ya? Lo interesante de eso es que a lo mejor en cada etapa ustedes pueden customizar los parámetros de ese comando y etcétera. Pero sería como que verdaderamente fastidioso tener que compilar así. Son como 4 o 5 pasos de compilación. Entonces el compilador ustedes lo pueden ver como una fachada que de alguna forma por detrás hace todo eso transparentemente y esconde mucha de la complejidad que hay allí atrás. ¿Okay? Imagínense en C++, tienen que correr el preprocesador. Aparte, antes de compilar, de hacer nada, habría que correr el preprocesador, ¿no? Participantes, fíjense aquí me están diciendo, bueno, la fachada, en este caso lo está haciendo el ejemplo con el compilador, bien, y la fachada es quien sabe qué clases, fíjense lo que me están diciendo, estas son las responsabilidades de cada clase. Sabe qué clases del subsistema son las responsables ante una petición, delega las peticiones de los clientes en los objetos apropiados del subsistema. Y las clases del subsistema, y aquí está haciendo la analogía con el compilador, implementan la funcionalidad del subsistema, realizan las labores encomendadas por el objeto fachada, no conocen a la fachada, es decir, no tienen referencias a ellas. Esa es otra cosa interesante. Fíjense, me están diciendo, la fachada es la que sabe quiénes son las clases del subsistema, pero el subsistema no sabe, no necesita saber que está siendo que están siendo usados esos bloques en una fachada. Entonces allí, fíjense, allí que estoy diciendo, bueno, la fachada está acoplada a los subsistemas. La fachada sabe quiénes son los subsistemas y depende del apio de las interfaces de los subsistemas. Pero los subsistemas no están acoplados a la fachada, ¿ok? Ellos pueden vivir perfectamente sin la fachada. La gente empieza a ver ese tipo de patrones y de cosas de diseño que resuelven muchos problemas. Cuando ustedes tengan un problema de diseño, por ejemplo, es muy común que el problema sea las responsabilidades de las clases que estoy tratando de implementar no están bien definidas. O sea, no tengo idea de qué es lo que debería estar codificando en cada clase. Tengo una clase que tiene demasiadas responsabilidades. En pocas palabras, estoy tratando de sobrecargar demasiado una clase, una función, cualquier cosa en ese sentido. ¿Okay? Tengo dos clases que están demasiado fuertemente acopladas y eso me está generando problemas porque cuando cambio una o altero una, tengo que alterar o cambiar la otra. ¿Okay? Tengo, y esto a veces no se puede evitar, pero tengo dependencias recursivas. O sea, tengo una clase A que depende de B y una clase B que depende de A. Y eso está generando también un problema de acoplamiento. A veces no se puede evitar. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, ese problema no existe. La fachada depende de las clases, los subsistemas de abajo. Pero los subsistemas de abajo no saben quién es la fachada, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta sobre la marcha, hágala, que esa es la idea. Entonces, noten, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo qué clases participan aquí
y cuáles son las responsabilidades de cada clase, para tener ideas claras. Colaboraciones. ¿De qué manera colaboran esas clases que estoy enumerando? Entonces, ¿cómo colaboran? Fíjense, los clientes se comunican con el subsistema enviando peticiones al objeto fachada. Los clientes colaboran con el objeto fachada por medio de peticiones, el cual las reenvía a los objetos apropiados del subsistema. A lo mejor la fachada puede hacer cierta lógica, acomodar esas peticiones, etcétera, y reenviarlas, ¿no? Aunque son los objetos del subsistema los que realizan el trabajo real, la fachada puede tener que hacer algo de trabajo para pasar de su interfaz a las del subsistema, lo que les decía. A lo mejor, qué sé yo, los subsistemas trabajan en horas solo y aquí a lo mejor estoy diciendo un disparate, estamos hablando, no sé, solo GMT, Meridiano Greenwich. O sea, los subsistemas solo manejan información cuando le pasan fechas y horas que están en GMT. La fachada a lo mejor sabe cuál es el local, ¿ok? Y sabe que la hora que le están pasando es hora venezolana y bueno, resta o suma las 4 horas y media necesarias para obtener el GMT y se lo comunica a la fachada, o sea, a los subsistemas. ¿Se dan cuenta? O sea, puede hacer cierto preprocesamiento de datos o ajustar datos allí. Entonces, bueno, consecuencias. Oculta a los clientes los componentes del subsistema, reduciendo así el número de objetos con los que tratan los clientes y haciendo que el subsistema sea más fácil de usar. Tiene sentido, ¿ok? Promueve un débil acoplamiento entre el subsistema y sus clientes, no lo voy a leer completo. No impide que las aplicaciones usen las clases del subsistema en caso de que sea necesario. Bueno, fíjense que eso es opcional. O sea, en este caso, una definición del patrón aquí, ellos dicen que no impide. Pero pueden haber situaciones donde uno quiere simple y llanamente esconder completamente las clases del subsistema. Vale, o sea, eso es muy relativo, depende de lo que estén haciendo. Entonces, bueno, implementación. Comienza a conversar un poco sobre la implementación. Código de ejemplo, les pone un ejemplo. Este libro los tiene en C++, los ejemplos. ¿Ok? Entonces les pone un ejemplo en C++ de cómo se vería la fachada. Allí está. Obviamente esto no es un ejemplo que ustedes van a copiar, pegar y va a correr. Es un ejemplo que ustedes van a ver y van a decir, ok, ya tengo una idea de cómo es que esto se implementa. Bien. Siguen los ejemplos. Vamos a ver. Usos conocidos. Entonces aquí el tipo empieza a contar de ejemplos de código reales. O sea, fíjense que el tipo está diciendo cosas así como que el sistema operativo Choices usa fachadas para combinar varios frameworks en uno solo. Está hablando de un producto completo. Pero también puede decir cosas como, por ejemplo, no sé si aquí tendrá algo por el estilo. Dice, no sé, este escenario, en el caso del Comment a lo mejor, pero los sistemas que hacen operaciones de edición y que quieren soportar deshacer o rehacer, utilizan tal patrón. ¿Okay? O sea, pueden ser ejemplos concretos o ejemplos abstractos en este sentido. Aquí hay otro ejemplo y luego el tipo plantea los patrones relacionados. Entonces el tipo dice, por ejemplo, el patrón Abstract Factory, les da aquí una referencia directa de ese patrón, puede usarse para proporcionar una interfaz para crear el subsistema de objetos de forma independiente a otros subsistemas, bueno, bla bla bla. El patrón Mediation es parecido al Facade en el sentido de que abstrae la funcionalidad a partir de unas clases existentes, etc., ¿no? Y así el tipo va planteando. Entonces, fíjense abajo, normalmente solo necesita un objeto fachada, por tanto estos suelen implementarse a veces como singles. Entonces el tipo te dice un poco qué patrones asociados existen y uno puede de aquí decir, a ver este y este otro patrón. Entonces, bueno, hice este ejercicio mental quizás solo con este patrón, que es uno de los más simples. Obviamente no vamos a hacerlo con los 23 patrones, nos da septiembre aquí, haciendo eso con los 23 patrones, si lo quisiésemos hacer bien. Nuevamente la idea no es darles los pescados, sino enseñarles un poco a pescar. Saben que existe este libro, yo recomiendo que si pueden conseguir inclusive una copia en físico de este libro, que la consigan, porque es la clase de libros que es muy bueno tenerlos, o sea, en la mesa de la cocina, en el escritorio, dando vueltas por ahí, etc. ¿Okay? Porque es la clase de libros que uno a veces está fastidiado y se pone a leer en tiempos libres y dice, mira, ¿cómo es que es este patrón y qué hace esta cosa? Y después te quedas pensando un rato sobre el patrón, ¿no? Uno refresca de tanto en tanto porque hay patrones que se usan todos los días,
O sea, si ustedes de verdad, al salir de este curso, no pueden decirme que es una fachada, que es un singleton, que es una fábrica, que es un command, que es, no sé, un proxy, que es, de verdad, están mal, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay patrones que, o sea, ustedes pregunten, tengo que sentarme a leer también un poco para recordar qué era lo que se hacía con ese patrón. Entonces, de vez en cuando es buena idea ir refrescando ese tipo de cosas. Cuando uno tiene un problema de diseño, por ejemplo, que está trancado o que no ve luz, quizás es buena idea agarrar el libro y empezar a hojear quizás la parte del enunciado del problema para ver si hay algo que se parece al problema que uno tiene, a ver si se puede atacar de esa manera. ¿Bien? Entonces esa es un poco la forma de utilizar el libro, utilizar este texto. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Ojo, ¿no? Estos son los 23 patrones clásicos. A raíz de este libro y digámoslo así, de la ola que generó, empezaron a surgir y hay un conjunto de patrones adicionales que van a encontrar dando vueltas por ahí. El MVC, algunos lo ven como un patrón de este tipo. Cosas como el ORM que estamos viendo en base de datos o los DAOs los ven como patrones quizás un poquito de más alto nivel, un poquito más complicados. Entonces, bueno, se han surgido, se han ido añadiendo quizás cosas en este sentido. Otra cosa interesante es que la idea de los patrones se ha generalizado a otras áreas, algunas fuera del software y otras dentro del software. Entonces ustedes consiguen libros como por ejemplo patrones de diseño para arquitectura orientada a servicios, para SOA, Service Oriented Architecture. Entonces uno ve con web services, con servicios web, qué patrones hay para resolver ciertos problemas particulares, y así sucesivamente en otras áreas uno puede encontrar un conjunto de patrones bien definidos. Si ustedes, por ejemplo, van a programar juegos, videojuegos, yo que estoy un poquito jugando con eso, valga decirlo, créanme que pues hay arquitecturas predefinidas, hay patrones predefinidos de cómo soluciona uno ciertos tipos de problemas. Y eso lo van a encontrar en el juego A, en el juego B, en el juego C, etc. ¿no? Un poco lo que estamos haciendo con el semillero de programación de juegos es eso, tratar de divertirnos un rato controlando esos patrones para eventualmente tener las herramientas que nos hacen falta para construir un juego complejo, ¿no? Entonces esa es un poco la visión. Entonces, bueno, les decía, ahí está la fachada. La próxima vez que ustedes escuchen ese término, se les va a venir a la memoria este concepto, ¿ok? Y créanme que han crecido como programadores la próxima vez que lo empleen. Entonces, bueno, ahí en general uno puede dividir, según la banda de los cuatro de Gang of Four, uno puede dividir los patrones en tres categorías fundamentales, ¿no? Y ojo, esto es muy subjetivo quizás, ¿no? Son patrones de creación que están relacionados con los procesos de creación de objetos, o sea, cómo se obtienen y cómo se construyen los objetos. El concepto de fábrica, el concepto de, mira, yo necesito tener una interfaz de tal objeto. ¿Cómo llego yo a esa interfaz? ¿Cómo obtengo esa interfaz? ¿No? Entonces ahí, la forma fácil es a lo mejor hacer un new tal cosa. Pero hay a veces situaciones en las que yo no puedo hacer un new. Por ejemplo, imagínense, y esto es robado un poco de base de datos, pero se puede aprender mucho de esta situación. Imagínense que yo tengo aquí una fachada, precisamente, que tiene una interfaz, un API, ¿ok? Y tengo aquí un cliente que utiliza esa interfaz. Me van siguiendo un poco la idea, ¿ok? Entonces, realmente lo que ofrece esa fachada es un servicio de persistencia. O sea, yo le digo, yo tengo este objeto y lo quiero guardar. ¿En dónde? No sé, lo quiero guardar. Supongo que será en una base de datos, en un XML, en, no sé, en algunas máquinas que tienen mucha memoria RAM y nunca se apagan, por lo tanto puedo contar con que eso sea persistente. Invéntense lo que ustedes quieran. Yo tengo este objeto y lo quiero guardar. Ese es el problema, ¿vale? Yo quiero que mi programa, por ejemplo, sea lo suficientemente flexible como para que yo pueda guardar en distintos elementos según sea el caso. Entonces, ¿qué hace uno? Esto que ustedes ven aquí, y este es el uso, por ejemplo, de las interfaces, esto que ustedes ven aquí, no es una clase necesariamente, es una interface en todo el sentido de Java. ¿Cuál es la definición de las interfaces en Java?
clase. Un método completamente de Exacto, clases completamente abstractas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, imagínense que uno quiere, por ejemplo, guardar en una base de datos en Oracle. Vale, entonces uno ¿qué hace? Uno genera una implementación de esa interfaz que tiene la lógica para guardar en Oracle. ¿Me sigue la idea? Resulta y pasa que ahora quiero guardar en, vamos a ver si este escribe mejor, en Postgres, que es otra base de datos que se maneja distinta, PGSQL. Esa clase implementará esta interfaz y hará la lógica necesaria. ¿Sí me sirve? Resulta que quiero guardar en un archivo. Entonces tendré una clase aquí que sabrá cómo guardar en un archivo y implementará eso. Entonces ese es un poco el poder de las interfaces. Y lo que ocurre aquí es que el cliente, la magia de esto, es que el cliente utiliza siempre la misma interfaz, la misma fachada. El cliente no sabe y no le interesa en dónde se está guardando eso por detrás. Él lo que sabe es que él tiene a alguien que le pide, guárdame esto, y ese alguien lo guarda. Pero hay un problema. El cliente tiene que obtener una instancia de la fachada. Porque si el tipo no tiene una referencia, si el tipo no tiene una instancia, él no puede invocar los métodos. ¿Se dan cuenta? Está fregado. ¿Cómo hace el cliente para obtener una instancia de estos señores? Les hace new. Esa es una opción. O sea, él podría decir, imagínense que esta se llama, no sé, Oracle Per, de Oracle Persistence o algo por el estilo, y entonces el cliente podría ganar y decir new Oracle Per, y entonces esta interfaz se llama Per y él tiene una referencia per P igual a tal cosa. ¿Podría ser esa una opción? Sí, podría ser una opción. De ahí para abajo él utiliza todas las funciones de la fachada como si fuese un objeto de tipo per, no tiene problema. ¿Qué inconveniente tiene eso? Si yo les digo el día de mañana no es Oracle, es Postgres, ¿qué tengo que hacer? Cambiar código. Todos los lugares donde estoy diciendo new Oracle Per, ahora tengo que decir new PG Per. Recompilar el programa, ¿ok? Y después de eso es que tengo oportunidad de seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, o sea, ustedes se van a empezar a dar cuenta que el acto de crear un objeto no es algo tan simple como hacer un new. Hay muchas cosas detrás involucradas. Sí, ustedes están acostumbrados a hacer el new, pero hay mucho detrás en realidad involucrado. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno agarra y uno construye, por aquí, un objeto especial que es una fábrica. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que el programa no hace new, sino que el programa le pide a la fábrica, mira, dame una nueva instancia del objeto de la interfaz Per. La fábrica por detrás, de alguna manera, que no le importa la aplicación, no es problema de la aplicación, irá a una base de datos y le hará una configuración. Revisará un archivo en XML y verá si está configurado para Oracle, para Postgres, para lo que sea. ¿Ok? Buscará qué implementaciones tiene y decidirá cuál es la óptima. Realmente no nos importa. Pero es esta fábrica la que va a tomar la implementación correspondiente y le va a devolver una instancia al cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces es un patrón de creación. Tengo un objeto que me está sirviendo para crear otros objetos y para lograr cierto efecto. ¿Cuál es el efecto aquí? Desacoplé el cliente totalmente de la persistencia. ¿Sí?
Total y absolutamente. El cliente sabe que tiene una interfaz PER que le pide servicio. El cliente no sabe cómo sucede eso. El cliente sabe que tiene una fábrica a la que le pide la interfaz PER. El cliente no sabe cómo se está construyendo ese objeto. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta al respecto? Fíjense, este es el tipo de cosas que nos resuelve un poco muchos patrones de diseño. Y este es el nivel al cual ustedes tienen que subir. Esto ya no son ifs y elses y for, es mucho más. Son estructuras de clases. Es como cuando ustedes están haciendo su interfaz de usuario, bien sea Magic Root, bien sean los Code Solid o Thinking and Looking, ustedes tienen que buscar la mejor manera de separar las clases y de organizar las clases para que el programa sea efectivo, funcione bien, pueda crecer, puedan programarlo adecuadamente. ¿Sí me siguen? Entonces, ese es el paso, el salto que tienen que dar para que sean conscientes un poco de la visión. La otra son, por ejemplo, patrones estructurales que definen estructuras típicas entre clases y objetos. Cómo se acoplan, cómo se relacionan, cómo se componen, cómo se comunican un conjunto de clases. Un ejemplo de esto lo acabamos de ver. La fachada es un patrón estructural. La fachada me está diciendo, mira, detrás de la fachada hay un grupo de subsistemas y los clientes acceden a la fachada. Valga decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces eso lo pueden ver como un patrón estructural, por ejemplo. Patrones de comportamiento caracterizan la forma en que los objetos se distribuyen responsabilidades. Un patrón de comportamiento que ustedes han visto y han manejado, fíjense que ustedes manejan patrones. Cuando ustedes vieron PR3 probablemente, o AIDES, si lo han visto, no sé, han usado un iterador, ¿verdad? ¿Qué es un iterador? Sobre un conjunto de elementos de cierto tipo. O sea, es un objeto que yo se los doy, probablemente tenga dos funciones, next y hasNext, ¿ok? Y me permite a mí, dado una lista, tiene que ser una lista, ¿no? Puede ser un árbol, un grafo, una lista, una tabla hash, un conjunto, no me importa, ¿ok? Pero yo sé que con ese iterador yo itero una colección de objetos, ¿vale? ¿Qué responsabilidades tiene el iterador? Mantener un puntero al objeto actual, responder si hay una siguiente entrada en el objeto que estoy iterando y avanzar la iteración cuando me lo pidan. Esas son las responsabilidades del iterador. Entonces eso es, por ejemplo, un patrón de comportamiento. Si se fijan, por eso es que les digo que ustedes ya manejan patrones en cierta medida. Si se fijan, a ver, el índice de esta cosa. Si se fijan, patrones de comportamiento, aquí está. El iterator es un patrón de comportamiento. Y si se van a la descripción, es exactamente lo que me acaban de decir. No sé, será 255, decía, será la... A ver, 130, un poco más, 40, a ver, esto vale la pena ver. Iterador, aquí está. Fíjense. Propósito. Proporciona un modo de acceder secuencialmente a los elementos de un objeto agregado sin exponer su presentación interna. Eso es un iterador. Ustedes han estado usando ya patrones de diseño. ¿Alguna pregunta? Fíjense, y ojo, esto es muy relativo. Yo conseguí esta clasificación un poco en internet. Allí están los 23 patrones originales de Gang of Four. En verde están los patrones de comportamiento, en azules están los patrones estructurales y en rojo están los patrones de creación. ¿Bien?
y están divididos, y esto depende mucho del ojo con el que se lo mire. Están divididos los patrones por nivel de dificultad. Digo que depende del ojo con el que se lo mire, porque para mí un decorator pues es un patrón muy simple en el fondo. Un composite también es un patrón muy simple, el visitor también, o sea, realmente es muy relativo en verdad, ¿no? Entonces, bueno, allí tienen de alguna forma una primera referencia. Patrones que yo siento que deberían manejar, ojo, así bastante de memoria, si me preguntan, deberían comprenderlos, llevarlos en la sangre: Facade, Singleton, Iterator, Strategy, Command, Factory Method, Proxy, Decorator, Adapter, Observer. Bueno, creo que son más los que estoy nombrando que los que me estoy saltando, ¿no? Pero, o sea, en verdad se los digo aquí, hay gente que ha dicho que esto es posiblemente lo mejor que ha logrado la ingeniería de software. O sea, para que vean, ¿no? O sea, los términos que a veces se usan para describir esto y la importancia, ¿no? No pretendan, por favor, sentarse a aprenderse esto de aquí a 3 semanas, ¿vale? O sea, si les digo, lo que les puedo dejar es siéntense a leer el librito, a hojearlo, a reflexionar sobre el asunto. La próxima vez que tengan un problema de código, paren y siéntense a pensar cómo estructurarían mejor sus clases y si quizás existe algún patrón de diseño que les ayude. O sea, empiecen a hacer todo ese proceso de aprendizaje. Yo sé que esto no se lee, lo podemos aumentar ahorita en un rato, quizás no es tan crítico, pero bueno, es lo que decía, existen distintos patrones existen relaciones entre los distintos patrones de diseño. Por ejemplo, existe una relación entre el Singleton, el Facade. El Singleton me permite obtener una instancia del Facade. Quizás no lo he comentado y el Singleton lo he nombrado mucho. El Singleton es un patrón que me permite tener una sola instancia de un objeto en un programa determinado. Y además me permite tener una forma fácil y rápida y cómoda y elegante de acceder a esa sola instancia, ¿ok? Últimamente el Singleton ha sido muy atacado. Algunos han dicho que es más un vicio o un antipatrón que un patrón. Eso es muy relativo y depende del ojo con el que se lo vea, ¿ya? Entonces, bueno, hay que tomar esa información con pinzas un poco, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una relación. Eso está aquí en el libro, en las primeras páginas. No recuerdo exactamente dónde, pero uno puede, a ver, para poder agrandarlo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí está la relación que les decía. Fíjense, el Singleton normalmente está asociado, el Facade normalmente está asociado a un Singleton, aunque perfectamente podría estar asociado también a un Abstract Factory. O sea, no es determinista el diagrama, pero nos puede dar una idea interesante de cómo se pueden construir, digámoslo así, o cómo están relacionados esos distintos patrones, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo tengan en mente. Patrones que vamos a ver en clase. Ojo, cuando digo vamos a verlos en clases, no es que nos vamos a sentar a leer el texto de los patrones. Yo sugiero, les puedo pasar ese PDF, yo sugiero que ustedes se sientan a leer un poquito el texto correspondiente. Son el Singleton, el Composite, el Factory, el Command y el Facade. Digamos que son los patrones en los que nos vamos a concentrar mucho en clase. Quizás hay alguno adicional que no esté tomando en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esos patrones, como les digo, están en el libro. Y yo tengo un par de ejemplos en Java muy concretos que han resultado muy interesantes, que muestran el uso de esos patrones en casos típicos, en casos particulares, ¿okay? Y en eso es un poco en lo que nos vamos a concentrar ahora. Déjenme correrles un pequeño programita. Es realmente muy tonto este programita. ¿Ok? Tenemos nuestras 3 caritas, una feliz, una no tan feliz y una definitivamente que no está feliz. Y yo puedo agarrar las caritas y las puedo mover de un lado a otro. Básicamente eso es lo único que puedo. No hay scroll, lo único que puedo hacer, ¿no? Ahora, arriba, si se fijan, hay un botón de deshacer y rehacer. Y yo puedo perfectamente hacer clic en deshacer cuantas veces quiera y llegar a la situación original. O puedo hacer clic en rehacer cuantas veces quiera y llegar a la situación final.
Si estoy en cierta situación, por ejemplo, vamos a ponernos aquí, ¿ok? A ver, voy a empezar ahora a voltear el orden de las caritas, aquí está, y le doy deshacer 2 veces y empiezo a interactuar aquí. Obviamente el rehacerse no tiene nada que hacer porque ya hice cambios, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a ver es de forma muy simple cómo se implementa en Java utilizando swing esto y qué patrones, o sea, nos vamos a dar cuenta que se implementa en términos de patrones de diseño en principio. Entonces vamos a ir viendo un poco del modelo de diseño y vamos a ir viendo un poquito cómo se va haciendo el asunto. Fíjense, este es un diagrama de clase general que muestra las clases que tiene esa pequeña aplicación y cómo interactúan entre sí esas clases. Fíjense lo que tenemos una clase main. La clase main me imagino que es el programa principal, ahorita tenemos que ver un poco el código. Tenemos la clase cliente. La clase cliente seguramente es el panel blanco, la clase main seguramente es el marco y la clase cliente seguramente es el panel blanco donde están dibujadas las caritas felices. ¿Okay? Recuerden, fíjense que esta es una situación donde el uso de la dependencia, ¿se acuerdan qué era esta raya punteada con flecha abierta? ¿Qué significaba? ¿Cómo? Que depende. ¿Y qué significa esa dependencia? Que si no existe no puede cumplir su funcionalidad. Exactamente. Fíjense, no estoy diciendo que tiene una asociación uno a muchos o muchos a muchos o algo así por el estilo, ¿ok? Estoy diciendo que, bueno, que evidentemente la clase, en este caso, ImageFace, necesita ImageCache para funcionar. Otra cosa interesante que uno puede ver aquí, noten que, por ejemplo, ImageCache tiene un estereotipo arriba. ¿Qué dice el estereotipo? Singleton, ¿se dan cuenta? Entonces, una forma fácil de mostrar en el diseño, de decir que ImageCache es un singleton. El que ve este diagrama de clases dice, ok, ImageCache está usando el patrón singleton. ¿Ok? PyTable Factory está usando el patrón factory. Entonces uno puede tener una idea de qué está sucediendo mucho más fácilmente. Entonces, bueno, ok, tenemos, les decía, tenemos client que representa la ventana de alguna forma. Y fíjense que lo que hacemos aquí dependiente de client, tenemos una clase move command, client depende de move command, que implementa una interfaz command. Fíjense que lo único que podíamos hacer en el editor era mover caritas. Entonces tenemos un comando que nos va a representar el hecho de que estamos moviendo una carita. Y ya vamos a ver por qué necesitamos un comando para hacer eso. ¿Okay? Luego tenemos toda una serie de objetos, toda una jerarquía de objetos. O sea, tenemos un objeto que es PyTable, dibujable, tenemos un objeto base. Y fíjense que hasta ahora nosotros solo hemos visto las caritas que funcionan con imágenes. Pero en ese editor podríamos dibujar otro conjunto de cosas. Se los voy a mostrar por un minuto para que vean a qué me refiero. Yo podría venir acá a un objeto PyTable Factory, cambiar una sola línea de código, que aquí estoy cambiando código, obviamente estoy recompilando, pero perfectamente podría leer ese true o false de un archivo de configuración, si se ponen a pensar. Y cuando vuelvo a correr el programa, resulta que las caritas ahora ya no son imágenes, sino que son dibujos hechos con líneas, con trazos. ¿Okay? Y el comportamiento, sin embargo, es exactamente el mismo. ¿Okay? Entonces lo que está sucediendo allí es que lo que vimos al principio en realidad fue este ImageFace, las 3 caritas. Las que estamos viendo ahora son este DrawFace. Y si se ponen a pensar, una carita en realidad es una composición de un círculo, ¿ok? Y de círculos para los ojos. Y es una composición de un objeto smile que se encarga de dibujar una sonrisa normal, feliz o triste, ¿ok? Y hay un objeto PyTable Factory, que es el que acabo de modificar, que según como lo modifique, o sea, según cierto parámetro, él construye objetos de este tipo o construye objetos de este tipo. ¿Se dan cuenta? Van viendo cómo voy hilando todo. ¿Okay? Vamos a ir bajando. Yo no sé si alguien tiene quizás alguna pregunta sobre este diagrama. Por favor, si la tienen, sería muy interesante que la dijeran en este momento.
Fíjense que uno puede, recuerden el concepto de responsabilidad que vimos en diseño de software. Uno tiene que a cada bloquecito de esos darle responsabilidades claras. Es la forma de hacer diseño. Si uno tiene una clase y no le puede dar responsabilidad clara, está mal. Entonces, por ejemplo, objetivo de main, servir de marco para los botones, los menús, las barras de herramientas, lo que ustedes quieran. Esa es la responsabilidad. Responsabilidad de client, servir de canvas para dibujar, quizás los nombres se podrían mejorar, para dibujar las caritas, para dibujar objetos de tipo Paintable, si lo queremos ver de esa manera. Responsabilidad de command, bueno, servir de base para el deshacer y el rehacer. Ahí les estoy dando un tip, ¿okay? Responsabilidad de move command es el comando que ejecuta el deshacer o el rehacer de movimiento de una carita. Responsabilidad de Paintable base, manejar las coordenadas de la carita en el canvas, o sea en el client, y dibujar o pintar las caras correspondientes. Entonces, fíjense que todos esos rect, circle, draw face, smile, image face, todos heredan de Paintable base. Responsabilidad de image caché, servir de caché para las imágenes. O sea, yo le pido a ese señor las imágenes y ese señor me da las imágenes, y si no están en memoria las carga de disco y las guarda en memoria por si se las vuelvo a pedir otra vez, ¿ok? Responsabilidad de Paintable Factory, construir los paintables correspondientes según las necesidades que tenga. Smile Constants es una enumeración. Entonces uno puede ver el sistema y uno puede decir la responsabilidad de cada clase es esta o esta otra. La próxima vez que tengan un problema de diseño, dibujen a lápiz sus clases y traten de asignarle responsabilidades a ese señor. Y ahí, por ejemplo, se puede aprovechar para decirlo en este caso, surge el problema de la cohesión. Yo mencioné algo sobre cohesión en algún momento en clases. ¿Les suena? No, creo que no. Fíjense, el problema de la cohesión viene de esto. Si yo les digo que la responsabilidad de client, por ejemplo, olvídense del resto del diagrama, la responsabilidad de client es dibujar el canvas, tener la información de todas y cada una de las caras de los objetos, dibujar cada uno de los objetos y generar sonidos cada vez que yo hago clic sobre un objeto. ¿Qué me pueden decir? Les voy a añadir uno más. Y además de eso, hacer café. ¿Qué me pueden decir de client? Alguien dijo una palabra, sobrecargada, ¿ok? Está muy sobrecargada. Lo que estoy diciéndoles es que, ¿qué tiene que ver hacer café con hacer sonar un ruido cuando hacen clic sobre una carita y con mantener toda la información de las caritas y además pintar el canvas base? No tiene nada que ver entre sí. ¿Se dan cuenta? Uno nota que es un mal diseño porque uno está planteando demasiadas cosas en una misma clase, pero el problema quizás no es plantear demasiadas cosas en una misma clase, sino plantear demasiadas cosas que no están relacionadas entre sí. ¿Sí me sigue? Eso es como que, no sé, que yo les invente a ustedes un cuarto, en arquitectura pero civil, un cuarto que tiene una cocina, una instalación de gas, un lavamanos y una poceta. ¿Cómo? O sea, ahí hay cosas que no tienen nada que ver entre sí. Haga dos cuartos. El ejemplo es grotesco, sí, lo sé, pero bueno, esa es un poco la idea. Entonces eso es la cohesión. Si una clase tiene funciones que están relacionadas entre sí, hay alta cohesión, están muy relacionadas. Si una clase tiene grupos de funciones que no tienen nada que ver entre sí, hay baja cohesión y uno debería separar eso en varias clases. ¿Alguna pregunta respecto al diagrama después de toda esta reflexión? Entonces, un poco, ¿qué vamos a analizar primero? Vamos a analizar el image caché. Como les digo, ¿yo qué quiero? Quiero tener una clase que la puedo acceder fácilmente desde cualquier lado. La misma instancia. Necesito poder obtener la misma instancia una y otra vez. Y que yo le pueda pedir una imagen y que esa clase se encarga de, si la imagen todavía no está en memoria, se encarga de cargarla, subirla a memoria y devolverla.
La próxima vez que se la pido, la clase no tiene que ir a disco porque ya la tiene en memoria. Simplemente lo que hace es que me la devuelve. Por eso es un caché. Ojo, esa palabra viene del francés. En inglés se pronuncia algo así como que catch. Ustedes me disculpan, yo le diré toda mi vida caché. Está grabado en las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la pregunta es, uno dice, caramba, ¿cómo hago eso en, no sé, en C, a lo mejor, con las herramientas que conozco? ¿Será que a cada imagen le doy una variable global? ¿Sí me siguen? ¿Será que hago una clase que tiene de una lista de imágenes y a esa clase la pongo en una variable global? Pero ya va, pero a mí me dijeron que usar variables globales era malo en programación 2. Entonces quizás eso no me gusta mucho. Me siguen un poco el razonamiento. ¿Será que creo esa clase en el main y a cada función que invoco y a cada objeto que invoco le paso en el constructor donde sea una instancia de esa clase para que la puedan usar? Coño, Andrés, me asusta. Que estoy diciendo sí a semejante cosa. ¿Ok? Sí. Me asusta. Ok. Fíjense el problema que tiene eso. El problema es que van a ver esa variable hasta en la sopa. En funciones que las utilizan y que las necesitan, y en funciones en las que no se utilizan y no las necesitan por si acaso. O sea, me explico. ¿Qué sucede? A veces pasa que ustedes tienen una función A que necesita esa variable. ¿Me sigue? Entonces la firma de la función es, qué sé yo, A, voy a resumir, image caché y bla, 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 todos los demás parámetros. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿No? Dentro de esta A se invoca a B, a C y a D, por decir algo, ¿no? Entonces, C y D no la necesitan, pero B sí la necesitan. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a pasar aquí B, image caché y punto suspensivo. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? B invoca a B sub 1, que no necesita el image caché, y a B sub 2, que no necesita el image caché, por lo tanto no se lo pasa. Pero resulta y pasa que B 2.1, que es invocada desde B2, sí necesita el image caché. ¿Se dan cuenta? Esta no, pero esta sí. Por lo tanto, igualito habría que pasárselo a esta para que esta se lo pase a esta y así sucesivamente. ¿Me sigue? Entonces, pasar el objeto como un parámetro, créanme, tampoco es una opción. No es una opción porque todo mi sistema, para eso es preferible usar una variable global. Todo el sistema va a tener en todos los métodos ese parámetro. Peor aún, ¿qué pasa con bibliotecas, por ejemplo, que ustedes invocan que no tienen ese parámetro? Y a lo mejor lo necesitan después, en algún momento la biblioteca los invoca a ustedes y sí lo necesitan. O sea, eso definitivamente es incompatible. Entonces la solución interesante sería, como les decía hace un rato, tener un objeto particular que solo puedo tener una instancia de ese objeto. O sea, es imposible crear múltiples instancias. Cuando creé la primera instancia, hasta ahí llegué, no puedo crear más instancias. Y además, proveer algún mecanismo estático, ¿ok?, para obtener ese objeto sin necesidad de tener una instancia. ¿Cómo obtengo la instancia? Y vienen los problemas. Bueno, ese patrón, eso es algo que está muy desarrollado, eso se llama singleton, ¿no? Entonces el singleton, fíjense, tiene dos métodos públicos. GetInstance me devuelve la única instancia que puede existir, ¿ok? Y GetImage ya es un método particular de esa instancia, es la que me maneja el caché, no me interesa por ahora. Y ese objeto, si se dan cuenta, tiene una referencia que es privada, por cierto,
¿ok? A la única instancia que puede existir en un momento dado en el programa. Y si se dan cuenta, tanto la instancia como el método getInstance están subrayados. ¿Qué creen que significa eso en UML? No lo vimos. En diagramas de clases no conversamos de eso. ¿Cómo? Que ya es lo que, o sea, pero está subrayado el valor ya creo que es así. No, eso es la anotación de la derecha. Ahí tienes, o sea, aquí tienes el cascarón, digamos así, la definición. Y en la derecha sí tienes el hecho de que instance es de tipo ImageCache y es la única instancia, eso debe estar aquí en el comentario, es la única instancia que hay a lo largo de todo. ¿Okay? El subrayado significa que el atributo o el método es estático. Y ese es todo el secreto del singleton. ¿Se acuerdan qué significaba que un método, que un atributo fuera estático? No necesito una instancia para Exacto, no necesito una instancia. O sea, básicamente esa memoria, digámoslo así, no está en ninguna instancia particular, sino que lo pueden ver de esta manera, es como si estuviera en la clase. Esa memoria se comparte a lo largo de todos los objetos, de todas las instancias. Y entonces cuando tengo un método estático, para invocar al método no necesito tener una instancia. Lo puedo invocar directamente con el nombre de la clase, porque no me hace falta tener una instancia. Entonces ese es un poco el secreto de ese singleton. Vamos a ver el código, a ver cómo está implementado ese código en particular. Yo voy a hacer una cosa, discúlpenme. Voy a agrandar un poco la fuente porque me quiero asegurar de que esto se va a ver bien en la cámara. Bueno, esperemos que se vea bien. Vamos a ver ese ImageCache. Fíjense, aquí está. Public class ImageCache. Aquí está, miren. Private static ImageCache instance. Bien. Esta es la variable, esta es la que me interesa realmente para mostrar el patrón. Después, esta es la variable que hace el trabajo sucio particular de este ImageCache. Ojo, porque yo puedo tener un singleton para muchas cosas. Yo puedo tener este singleton en particular, me sirve de caché de imágenes. Ok. Pero puedo tener un singleton que me sirve para, no sé, XYZ. Por ejemplo, aquí inventando un poco, en Magic Root tienen que, ojo, no hagan esto, la arquitectura está bastante bien definida, pero en Magic Root tienen que enviar mensajes a todos los clientes conectados. ¿Sí me sigue? Una forma fácil de hacerlo es invocar un singleton, que es un objeto único, que tiene la lista de todos los clientes que están conectados, y uno simplemente le dice a ese singleton enviar mensaje. Y él itera la lista y envía el mensaje. ¿Ok? O sea, aquí este ejemplo particular es para tener un caché de imágenes. ¿Cómo se está teniendo el caché de imágenes? Bueno, se tiene una tabla hash que tiene la clave de la imagen y la imagen en particular que se está metiendo en caché. Pero eso es, como les digo, es la historia del singleton. Lo que nos interesa es que tenemos aquí la variable, la propiedad instance, que es estática, que es privada. Fíjense el constructor. ¿Qué tiene de particular este constructor? ¿Qué ven de particular aquí? Es privado. ¿Qué significa que el constructor sea privado? Solo voy a poder instanciar a ImageCache dentro de ImageCache. Si alguien afuera trata de hacer new ImageCache, no va a funcionar. ¿Ok? Fíjense este otro método, public static synchronizer, ya les digo que es un poquito, y eso devuelve un objeto de tipo ImageCache y se llama getInstance. Como es estático, yo lo voy a escribir aquí como comentario, yo puedo invocarlo de esta manera. ¿Sí me sigue? No necesito tener una instancia, es estático, así que puedo decir ImageCache, el nombre de la clase, punto getInstance. ¿Lo ven? También tiene que ser estático, entonces los métodos que uno quiere usar con eso. No, tiene que ser estático y tiene que ser estática la instancia.
después que tengas la instancia correspondiente, fíjate que lo demás no tiene por qué ser estático. Pero el método para obtener esa única instancia es lo que sí tiene que ser estático, ¿vale? Entonces fíjense lo que hace. Ella dice, bueno, si la instancia es nula, entonces créala y retórnala. Si la instancia era distinta de nula, obviamente no entra en el if y retornas la única que tienes. Lo creaste una sola vez. ¿Entienden el cómo se está creando ese objeto una sola vez? Entonces, el cliente, ¿qué es lo que hace? El cliente dice cosas como que image caché y c es igual a image caché get instance. Y una vez que ya tiene una instancia de image caché, puede hacer todas las demás cosas y todos los demás métodos. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí el getImage, que lo que hace es muy simple realmente. Si la imagen, el primero busca la imagen en la tabla hash, ¿sí? El método get lo que hace es eso. Uno le pasa el nombre del archivo y él busca por nombre de archivo la imagen en la tabla hash. Si no la encuentra, eso significa que va a retornar nulo la tabla hash. Si retorna nulo, lo que está haciendo es cargar la imagen de disco, meterla en la tabla hash y eventualmente retornarla. Si la encontró, pues simplemente esto no entramos en el if y retornamos la imagen directamente. Así de simple. ¿Okay? Pero eso de nuevo, diferencia. Esta es la funcionalidad particular de este singleton en particular. Y el singleton se implementa por medio de esta variable estática, el constructor privado, si lo quieren ver de esa manera, y el método getInstance, que lo pueden llamar como quieran, pero por salud mental hace esto. El synchronized es muy simple. El synchronized es para cuando hay múltiples hilos, ¿sí? Si dos hilos se les antoja inicializar el objeto al mismo tiempo, pues yo me aseguro de bloquear el segundo que trate de entrar para que ese new no corre el riesgo de ejecutarse dos veces. Es una tontería en realidad. ¿Bien? Preguntas. Fíjense para la cantidad de cosas que podemos utilizar esto. Ya el image caché, todos los grupos tienen en alguna medida, mayor o menor, manejo de imágenes. El image, ¿se acuerdan en los tutoriales de Echo? El image reference caché, ¿se acuerdan? Bueno, es esta misma implementación, solo que para objetos de tipo image reference. Thinking and looking, probablemente utilice ambos objetos. Probablemente utilice este y probablemente utilice el de Echo. Code Solid probablemente solo use el de Echo. A ver, sí, habría que ver, no estoy 100% seguro. Y Magic Root en el cliente, solamente en el cliente, definitivamente debería utilizar este para poder cachar sus imágenes y no cargarlas múltiples veces. ¿Okay? No, la variable estática. No, para tener un caché de imágenes, un repositorio de imágenes. ¿Okay? Y ojo, eso es solo lo que podemos hacer con caché. Créanme que hay muchas otras aplicaciones, o sea, para imágenes, hay muchas otras aplicaciones donde quizás tener una sola instancia de un objeto y poder obtenerlo fácilmente podría ser útil en particular. ¿Ok? Otro ejemplo de esto, por ejemplo, es el patrón composite. ¿Qué nos dice el patrón composite? Fíjense, el patrón composite, ojo, nota mental, esto es un patrón de fábrica, ¿ok? De creación de objetos. El composite es un patrón estructural de cómo se organizan los objetos. ¿Qué nos dice el patrón composite? Que yo puedo formar o puedo crear un grupo, o sea, un objeto complejo componiéndolo de un grupo de objetos más simples. Esa es la idea principal del patrón. O sea, básicamente, yo puedo formar, por ejemplo, una cara componiéndola, lo que está allí, una cara dibujada, componiéndola de un conjunto de círculos, por ejemplo, el círculo del borde de la cara, los círculos de los ojos y de una sonrisa. Entonces, tengo un objeto complejo y lo compongo de objetos más simples. Entonces, ojo con los patrones de diseño. Por eso es que es importante y eso lo recalcamos en diagramas de clase. Yo aspiro que todos hayan visto ya la clase de diagrama de clase que está publicada en YouTube, que la dimos en base de datos, pero ustedes tienen que verla. ¿Okay?
Por eso es que yo machaco tanto allí un poco sobre que tienen que realmente ver la diferencia entre la clase, la definición y la instancia de eso. Porque cuando yo les pongo este patrón de diseño, yo les digo, bueno, la estructura que vamos a tener es esta. O sea, una cara está formada por círculos, por sonrisas, etc. Pero cuando vamos hacia las instancias, yo les digo, bueno, tengo una cara 1, ¿se dan cuenta? Que está formada por el ojo izquierdo, el ojo derecho y la sonrisa 1. Son de ellas, son instancias particulares. Y luego voy a tener una cara 2, que está formada por el ojo derecho, el ojo izquierdo y la sonrisa 2. Fíjense que los números que están aquí, 4, 3, 1, 2, son números distintos, son instancias distintas cada uno. Si ustedes no logran hacer esa diferenciación entre que esta es la estructura, pero yo de esa estructura puedo tener instancias particulares para cada clase, ¿y cuántos círculos voy a tener ahí? No sé, no está definido. Fíjense que en este caso no tengo el círculo que rodea el rostro porque seguramente se está dibujando aquí en la cara. ¿Ya? ¿Cuántos círculos? No sé. Ahí dice que tengo, ahí hay un objeto círculo, pero sin embargo aquí tengo dos instancias. Entonces, si ustedes no logran hacer esa diferenciación, esto va a ser, créanme, muy confuso. El que no tenga claro eso, resuelva primero ese punto. Entonces, como les decía, bueno, el objeto DrownFace se encarga de manejar los objetos que lo componen. Circle Smile, o sea, todo el ciclo de vida de los objetos que lo componen depende o está ligado a la vida del objeto DrownFace. Por eso es que ahí me doy el lujo de usar composición, porque esa es una situación muy clara en la que tengo un objeto que está compuesto por otros objetos en particular. Si nos vamos al código, si se fijan, por ejemplo, los dibujables, aquí está DrownFace. Entonces fíjense, DrownFace, que él extiende de Paintable Base, ahora podemos revisarlo, pero DrownFace, fíjense lo que tiene una lista de objetos de tipo Paintable. ¿Ok? Paintable es básicamente una interfaz que define varias cosas. Define si un punto cae dentro de ese objeto en cuestión. Lo dibuja, lo mueve ciertas coordenadas y me devuelve el X1, el X2, el Y1 y el Y2 de las coordenadas que lo envuelven, del rectángulo que lo envuelven. O sea, básicamente, si corro aquí el ejemplo, ok, uno ve un círculo aquí, ¿no? Pero ahí cuando lo muevo, ven el rectángulo, ¿no? Entonces lo que hace es que él lo maneja en el fondo como si fuera un rectángulo. Entonces esos son esos métodos. DrownFace pues hereda de Paintable Base, que implementa alguno de esos métodos. Fíjense, por ejemplo, resuelve todo el problema del rectángulo y los getters y los setters del rectángulo. Y como todos los objetos que estoy manejando en pantalla en estos momentos son rectángulos, pues el insight también lo puede resolver directamente de una vez, si el punto cae dentro del rectángulo o no. Y el mover también, en el fondo, tiene que mover las coordenadas. O sea, eso es general para todos los objetos, ¿no? Y DrownFace lo que hace es que maneja las cosas particulares que le corresponden. Fíjense que en el constructor, él además de definir las coordenadas básicas, él construye el ojo izquierdo, le define las coordenadas al ojo izquierdo, construye el ojo derecho, le define las coordenadas al ojo derecho, define las coordenadas de la sonrisa y dependiendo del estado, si es feliz, triste o normal, construye un objeto de tipo smile. Y todos esos objetos, ojo izquierdo, ojo derecho, sonrisa, los está añadiendo a Paintable List, que es la lista de objetos de tipo Paintable. O sea, es esto que estábamos diciendo hace rato. O sea, DrawFace es un objeto compuesto de círculos, de smiles, etc. De hecho, si lo quieren ver, el diagrama hasta es equivocado, porque deberíamos decir que DrawFace es un objeto compuesto de Paintables, porque en la implementación, si se fijan, lo que tengo es una lista de Paintables en el fondo. ¿Ok? Entonces, el efecto de alguna forma, y obviamente implementa el método Draw. Y fíjense lo que hace el método Draw. El método Draw dibuja lo poquito que necesita dibujar, que es el óvalo de la cara, ¿ok? Y luego él simplemente delega el resto de la funcionalidad a los hijos. Dice, mira, a mí me dijeron que me pintara, así que yo itero a todos mis hijos y les digo, píntate, 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 píntate. ¿Sí me sigue? Es muy cómodo.
implementar de esa forma. Yo implemento la lógica en los distintos objetos y luego compongo ese mega objeto. Así se resolvió. Denme 5 minutos para mostrarles este ejemplo y terminamos. Había un producto, era un juego de póker. Yo les he hablado ya de este juego varias veces. ¿Y cómo funcionaba? ¿De qué se trataba el asunto? A nivel de interfaz de usuario. Tenía una pantalla donde había en el centro una mesa de póker, ¿ok? Y habían sillas alrededor de la mesa. Me disculpan los dibujos realmente. Había un dealer aquí. Y en las sillas se sentaban jugadores. Entonces, por ejemplo, aquí había una interfaz de usuario que mostraba información para cada jugador. Y aquí, por ejemplo, el jugador que estaba jugando veía sus cartas y podía interactuar con sus cartas haciendo clics. ¿Ok? ¿Me siguen? Básicamente la idea. Y aquí estaba el pote de alguna forma y entonces se veían las cosas, las fichitas y las cosas, y el jugador también tenía sus fichas. ¿Cuál era el punto? El punto es que programar esta interfaz de usuario, pues en aquel momento, para la gente que lo estaba haciendo, era un verdadero reto. Porque uno dice, ajá, tengo muchos clics, muchos eventos, mucha funcionalidad que manejar allí. Pues la solución en este caso es utilizar este patrón, el patrón composite, para manejar la interfaz de usuario. Lo que hace uno es básicamente crear, por ejemplo, el objeto mesa. Y el objeto mesa está compuesto de sillas. ¿Ok? Cada una de las sillas. Y las sillas pueden tener 0 o 1 jugadores. ¿Ok? Y el jugador tiene un panel de control, que es esta interfaz de usuario aquí, donde le sale, qué sé yo, su puntuación y esas cosas, ¿no? La mesa también tiene un conjunto de, o sea, cuando uno juega póker abierto, uno pone aquí un conjunto de cartas abiertas, ¿no? Entonces tiene un objeto, cartas abiertas. Pero las cartas abiertas tienen un conjunto de objetos de tipo carta. ¿Sí me sigue? Y el jugador tiene un objeto de tipo mano. O sea, las cartas que el tipo tiene en la mano. Y una mano es una composición de cartas. ¿Sí me sigue? Entonces, eso de los enfoques fue lo que no usaron la máquina de estado, ¿no? eso fue lo que no usaron la máquina de estado. Imagínense el fume. O sea, fíjense que uno arma este árbol de objetos y uno dice, ok, la mesa va a tener un método draw, dibujar. Entonces, realmente la pantalla, el marco, el canvas que dibuja todo esto, tiene una referencia a la mesa, y cuando quiere pintar todo este rollo, lo único que hace es llamar a draw en la mesa. La mesa dibuja el fondo, si son palmeras dibuja palmeras, si son ciudades dibuja ciudades, no sé. Y luego la mesa simplemente recorre todos los objetos que dependen de ella e invocan al método draw de cada objeto. El objeto tiene sus coordenadas particulares, sabe dónde pintarse, sabe que tiene que pintar. No es problema de la mesa, no es problema del cliente, es problema de ese objetivo en particular. Yo lo puedo programar independientemente y lo puedo probar independientemente de todo este rollo. Y después dice, a mí no me interesa cómo se dibuja el jugador. Yo simplemente invoco el método draw del jugador. Y entonces el jugador dice, yo tengo que dibujar la mano. No me interesa cómo se dibuja, simplemente invoco el método draw de la mano. Y la mano dice, para cada carta que me compone a mí,
yo no sé cómo dibujar cartas, pero deja que la carta se dibuje sola. Así que tú invocas al método draw de la carta. Y listo, se acabó el problema. Lo mismo sucede, ya cerrando, con el manejo de eventos de mouse. Cuando ustedes hacen un clic aquí, el marco realmente no sabe cómo manejar el clic. El marco lo único que hace es que invoca clic en la mesa y le pasa las coordenadas. Y el objeto mesa dice, ah, eso cae dentro de mí, ¿sí o no? Si cae dentro de mí, ¿tengo que hacer algo? Sí, bueno, hágalo. Y después invoque a clic para todos los hijos. Y entonces los hijos dirán, ah, eso cae dentro de mí. Sí, así que me interesa. Si no cae dentro de mí, no haga nada. Si cae dentro de mí y tengo que hacer algo, hago lo que tengo que hacer. Si cae dentro de mí y no tengo que hacer nada, igual le invoco a clic a todos mis hijos, porque a lo mejor alguno de ellos tendrá que hacer algo. Entonces la lógica de dibujo, en lugar de tener una mega función de dibujo, tengo la lógica desplegada a lo largo de todos estos objetos. Y la lógica del manejo de eventos la tengo desplegada a lo largo de todos esos. Mucho más fácil de programar cuando uno lo ve. Bien, gente, nos vemos entonces la próxima clase.